Era 1959. La televisión estadounidense vivía la edad de oro del western, y el 12 de septiembre llegó un programa que lo cambió todo: Bonanza, la familia Cartwright, el rancho Ponderosa, 14 temporadas, 431 episodios, y un lugar en la historia que nadie podrá arrebatarle. ¿Sabían que uno de los actores principales del serial, mientras rodaba, se matriculó en el doctorado de la UCLA y solo abandonó la carrera académica cuando el programa se convirtió en el número 1 de la televisión estadounidense? ¿Sabían que otro de sus protagonistas sobrevivió al secuestro de un avión por terroristas? ¿Y que casi nadie lo sabe? Y además, uno de los actores estuvo en la lista de candidatos para interpretar al señor Spock en Star Trek, pero al final siguió montando a caballo en el Ponderosa. Hoy recordamos a estas personas, cómo eran cuando el mundo entero los conocía, y en qué se convirtieron, o cómo los recordó la historia. Número 1. Pernell Roberts como Adam Cartwright. La pantalla de televisión. Aparece un hombre alto, de cabello oscuro, voz profunda y la mirada de alguien que piensa varios pasos por delante. Es Adam Cartwright, el hijo mayor de Ben, ingeniero y arquitecto, el intelectual de la familia. No le gusta decir "sí, papá" ante cualquier cosa, y esa sensación no tardaría en traspasar los límites del set de rodaje. Pernell Roberts nació el 18 de mayo de 1928 en Waycross, Georgia. Cuando Bonanza empezó, tenía 31 años. Era un actor de teatro profesional, con experiencia en Broadway en las obras clásicas de Shakespeare, antes de que Hollywood le abriera sus puertas. En 1959 fue elegido para el papel de Adam Cartwright, el hijo mayor, inteligente y culto. Pero desde el principio algo no funcionaba. Pernell era un hombre de convicciones. Criticaba abiertamente a los directivos de NBC por los estereotipos raciales del serial, en particular por el personaje del cocinero Hop Singh. Participó en las marchas por los derechos civiles en Selma en 1965. Exigía guiones más complejos, papeles más serios. El personaje del eterno Adam obediente le quedaba pequeño. Tras 6 temporadas, en 1965, cuando el programa estaba en su cima y se encontraba entre los 3 más vistos de la televisión estadounidense, Roberts no renovó su contrato. Fue un escándalo. A Adam no lo mataron, su personaje simplemente se fue. Primero dijeron que se había marchado al mar, luego que se había mudado a Europa. Pocas cosas duelen más que la desaparición de un personaje querido, sin ninguna explicación. Tras dejar Bonanza, los años pasaron lentos. No llegaban papeles importantes. Roberts regresó al teatro. Hizo una gira de Broadway junto a Ingrid Bergman. Interpretó a Rhett Butler en Lo que el viento se llevó en Los Ángeles. Esperó. Y la espera valió la pena. En 1979, 14 años después de abandonar Bonanza, obtuvo el papel del médico jefe en la serie Trapper John, MD, que lo devolvió a la televisión de forma triunfal. 7 temporadas, nominaciones al Emmy. Demostró que tenía razón cuando se fue. La tragedia lo alcanzó en su vida personal. En 1989, su único hijo, Jonathan, murió en un accidente de motocicleta. Fue un golpe que Pernell cargó hasta el final de su vida. En sus últimos años, con amarga ironía, se llamaba a sí mismo el último del clan Cartwright. Todos sus compañeros del serial se habían ido antes que él. Lorne Greene murió en 1987, Dan Blocker en 1972, Michael Landon en 1991. En 2007 le diagnosticaron cáncer de páncreas, el mismo que en su momento se había llevado a Michael Landon. En enero de 2010, Pernell Roberts falleció. Tenía 81 años. Tenía 31 cuando comenzó Bonanza. Se fue a los 81. Vivió más que todos los protagonistas del reparto. Y hasta el final no lamentó haber dejado el rancho. Número 2. Victor Sen Jung como Hop Singh. Cuando los espectadores pensaban en el hogar de los Cartwright, no pensaban solo en los 4 hombres. Había otra persona sin la cual el Ponderosa no existiría. Hop Singh, el cocinero, el gruñón, el guardián del hogar y, de manera inesperada, uno de los personajes más queridos del programa. Lo interpretaba Victor Sen Jung. El actor nació el 18 de octubre de 1915 en San Francisco, en el seno de una familia de inmigrantes chinos. Su madre murió durante la epidemia de gripe de 1919, cuando él tenía 3 años.
Su padre entregó temporalmente a los hijos a un orfanato mientras reorganizaba su vida. Una infancia sin estabilidad, sin raíces. Y aún así, Víctor encontró su camino. Se graduó en la Universidad de California en Berkeley con una especialidad difícil de olvidar: ganadería. Y al mismo tiempo construía su carrera como actor. En 1938 apareció por primera vez en la serie de películas de Charlie Chan en el papel del hijo número 2, Jimmy Chan, y durante varios años ese fue su registro principal, el joven chino encantador. Cuando Bonanza comenzó en 1959, Victor Sen-Yung tenía 43 años. Hop Sing no era un personaje secundario cualquiera. El creador del programa, David Dortort, reconoció más tarde que el cocinero de los Cartwright había reunido tal cantidad de seguidores que empezó a escribir expresamente episodios donde Hop Sing ocupaba el primer plano. Sen-Yung apareció en 107 episodios a lo largo de las 14 temporadas, más que muchos personajes principales. Fuera de cámara, Hop Sing guardaba un secreto. Realmente sabía cocinar. Victor Sen-Yung era un reconocido maestro de la cocina cantonesa, aparecía regularmente en programas culinarios de televisión y en 1974 publicó un libro de recetas titulado The Great Wok Cookbook. Aún se reedita, pero había en su vida una historia que poca gente conocía. En 1972, en pleno rodaje de Bonanza, Sen-Yung viajaba en un vuelo de Pacific Southwest Airlines de Sacramento a Burbank, con escala en San Francisco. El avión fue secuestrado por terroristas. El FBI lanzó un asalto directo en tierra, en el aeropuerto de San Francisco. En el tiroteo, Sen-Yung recibió un disparo en la espalda. Otro pasajero y los 2 terroristas murieron. El actor sobrevivió. El final de su vida fue trágico. En noviembre de 1980, Victor Sen-Yung fue encontrado muerto en su casa en North Hollywood. En un principio los investigadores sospecharon un homicidio, pero la investigación reveló que había sido un accidente. Sen-Yung tenía un pequeño negocio de venta de cerámica por correo y cocía las piezas en un horno de gas en su propio hogar. De ese horno escapó monóxido de carbono. Tenía 65 años. Las palabras en su funeral las pronunció Pernell Roberts. Él mismo pagó los gastos del sepelio. Número 3. Ray Teal como el sheriff Roy Coffey. En cualquier buen western hace falta su propio sheriff. En Bonanza era Roy Coffey, un guardián del orden maduro y confiable en Virginia City, que siempre aparecía cuando los Cartwright se metían en algún nuevo problema. Lo interpretaba un actor cuya carrera fue tan rica que la mayoría de los espectadores ni siquiera se daba cuenta de cuántas veces lo habían visto antes. Ray Teal nació el 12 de enero de 1902 en Grand Rapids, Michigan. Nunca planeó convertirse en actor. Era saxofonista. En los años 20 dirigió su propia orquesta de jazz en la UCLA y actuó por todo el sur de Estados Unidos. A la actuación llegó recién a mediados de los años 30, ya adulto, ya formado, con una experiencia de vida completamente distinta. Su primer papel destacado en el cine llegó en 1938, cuando tenía 36 años, pero después, como si se hubiera roto un dique. A lo largo de casi 40 años, Ray Teal actuó en más de 300 películas y programas de televisión, interpretando los personajes más variados, desde bondadosos padres de familia hasta asesinos despiadados. Fue juez en el juicio de Nuremberg, junto a Spencer Tracy en Judgment at Nuremberg, 1961. Actuó en Los mejores años de nuestra vida, 1946, una de las mejores películas estadounidenses de esa década. Trabajó con Billy Wilder en El Gran Carnaval, 1951. Y con todo eso, para el gran público era conocido ante todo como Sheriff, uno de los decenas de sheriffs que interpretó a lo largo de su carrera, cuando en 1960, en la segunda temporada de Bonanza, obtuvo el papel del sheriff Roy Coffey. Tenía 58 años. Uno de los miembros de más edad del reparto estable, apareció en 98 episodios del programa hasta 1972. Su Coffey no era un policía heroico de película de acción. Era un hombre cansado y sabio que sabía que en la vida no todo se resuelve a tiros. Precisamente ese cansancio era lo que lo hacía auténtico. Tras Bonanza, Teal actuó en algunos telefilmes más y en 1974 se retiró. Falleció el 2 de abril de 1976 en Santa Mónica, California. Tenía 74 años.
Un hombre que vivió 3 vidas, músico, actor y sheriff, se fue en silencio, como corresponde a quienes ya han cumplido con lo suyo. Número 4. Bing Russell, como el ayudante del sheriff Clem Foster. En todo pueblo no solo hace falta un sheriff, sino también su confiable ayudante. En Virginia City era Clem Foster, joven, simpático, siempre listo para echar una mano. Aparecía a la sombra de Roy Coffey, y luego, cuando Coffey se retiró, tomó la placa en sus propias manos. Lo interpretaba un actor al que hoy se recuerda con más frecuencia por otro motivo, como el padre de uno de los actores más célebres de Hollywood, Bing Russell, cuyo nombre real era Neil Oliver Russell. Nació el 5 de mayo de 1926 en Brattleboro, Vermont. Desde niño soñaba con ser actor y estudiaba arte dramático ya en la escuela secundaria, pero tenía otra pasión, el béisbol. En su juventud, se convirtió en una especie de mascota no oficial de los New York Yankees y se hizo amigo de leyendas como Joe DiMaggio y Lefty Gómez. Cuando Lou Gehrig, ya mortalmente enfermo, se despedía del béisbol para siempre, fue Russell quien recibió el último bate con el que conectó un jonrón. Ese bate se guardó en la familia Russell como una reliquia. Bing llegó a Bonanza en 1961, con 35 años. Su Clem Foster fue creciendo a lo largo de los años, de simple ayudante del sheriff a pleno jefe del orden en Virginia City, y terminó apareciendo en 59 episodios del serial. Pero todo ese tiempo avanzaba en paralelo otra historia, secreta. Su pequeño hijo Kurt ya rondaba los sets de rodaje. El padre lo llevaba consigo, lo presentaba a los actores, le enseñaba a mirar el mundo con ojos de cineasta. Kurt Russell debutó en el cine el mismo año en que su padre llegó a Bonanza y se convirtió en estrella en vida de su padre. En 1979 actuaron juntos en un telefilme sobre Elvis Presley, Kurt en el papel del propio Elvis, Bing en el del padre de este, Vernon. La familia se convirtió en parte del cine, literalmente, de manera conjunta. Tras Bonanza, Bing Russell dio un giro inesperado. En 1973 compró un equipo de béisbol profesional, los Portland Mavericks, el único club independiente de la liga. Su filosofía era simple, no la victoria, sino la diversión. Fue el primero en la historia del béisbol profesional en contratar a una mujer como directora general. Contrató al primer manager principal asiático-americano. Permitía a los jugadores que nadie más quería disputar una última temporada. El equipo batía récords de asistencia. En 2014, Kurt Russell produjo un documental sobre el equipo, The Battered Bastards of Baseball, que recibió críticas entusiastas en el Festival de Sundance. El 8 de abril de 2003, Bing Russell falleció a causa de complicaciones de una enfermedad oncológica en Thousand Oaks, California. Tenía 76 años. Llegó a Bonanza con 35 y se fue de este mundo a los 76, dejando tras de sí el cine, el béisbol y un hijo que amó toda América. Número 5. Guy Williams como Will Cartwright. En la historia de Bonanza hubo un capítulo breve pero absolutamente extraordinario. 1964. Pernell Roberts anuncia que piensa irse al terminar la 6ª temporada. Los productores entran en pánico. 4 Cartwright es la fórmula del programa, su estructura. Sin el cuarto, todo se derrumba. Necesitan un reemplazo, y lo encontraron, en la figura de un hombre al que millones de espectadores conocían bajo otra imagen, con una máscara negra y una espada en la mano. Guy Williams nació el 14 de enero de 1924 en Washington Heights, Nueva York, con el nombre de Armando Joseph Catalano, descendiente de inmigrantes sicilianos, alto, 1,90 metros, con una presencia clásica de Hollywood y una elegancia natural. Su agente le aconsejó adoptar un nombre menos étnico. Pasó a llamarse Guy Williams. Antes de El Zorro, había trabajado como agente de seguros, soldador, contador, inspector de piezas aeronáuticas y, finalmente, modelo fotográfico, hasta que Hollywood lo descubrió. En 1957, Disney lo contrató para el papel de El Zorro. Tenía 33 años. Don Diego de la Vega, el noble con doble vida, se convirtió en su carta de presentación. La espada, la máscara, el caballo veloz. El programa tuvo un éxito resonante, generó varias películas y se convirtió en un fenómeno de culto, especialmente en Argentina, donde El Zorro se emitía 2 veces al día. En 1964,
Guy Williams llegó al Ponderosa como Will Cartwright, sobrino de Ben. Tenía 40 años. Debía convertirse en el cuarto miembro estable del reparto, reemplazando oficialmente al Adam que se iba. Pero los productores, al recibir miles de cartas de fans pidiendo conservar a los Cartwright originales, insistieron en extender el contrato de Roberts por una temporada más. Guy Williams fue sacado discretamente del programa tras 5 episodios, sin escándalo, sin explicaciones. Simplemente desapareció, como desaparecía su zorro. En 1965 encontró un nuevo lugar, en una galaxia completamente diferente. El profesor John Robinson en la serie Perdidos en el Espacio. 3 temporadas. De nuevo la familia, de nuevo el patriarca. El papel de padre parecía ser su destino, pero después, silencio. Hollywood ya no le ofrecía nada que valiera la pena. En 1973, Guy Williams viajó por primera vez a Argentina y quedó asombrado. Allí lo adoraban como a un dios viviente. Miles de personas en las calles, periodistas, admiradores, recepciones oficiales. El zorro en Argentina no era solo un personaje, era parte de la identidad nacional. Williams se quedó, se mudó a Buenos Aires, al exclusivo barrio de Recoleta. En mayo de 1989, vecinos y amigos no podían comunicarse con él desde hacía varios días. La policía local forzó la entrada al departamento. Guy Williams estaba muerto, ruptura de un aneurisma cerebral. Según la autopsia, falleció alrededor del 30 de abril. Tenía 65 años. El cuerpo fue encontrado recién el 6 de mayo, una muerte solitaria en un país extranjero que él consideraba propio. Sus cenizas fueron esparcidas sobre el Pacífico frente a las costas de Malibú, y en Argentina, durante 2 años más, sus restos permanecieron en un memorial de la Asociación de Actores, porque no querían despedirse de él. En 2001, a título póstumo, Guy Williams recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 5 episodios de Bonanza, muy pocos, pero estuvo aquí. Y eso nadie puede quitárselo. Número 6. David Canary como Candy Canaday. Cuando en 1965 Pernell Roberts dejó el programa, privando a la familia Cartwright de Adam, los productores se enfrentaron a un problema. De los 3 protagonistas quedaron 2. Hacía falta alguien nuevo, no otro hijo, sino algo diferente. La solución llegó en 1967, cuando al Ponderosa llegó un vaquero contratado llamado Candy Canaday, el capataz del rancho, un hombre que casi se convirtió en parte de la familia. David Canary nació el 25 de agosto de 1938 en Elwood, Indiana, pero creció en Ohio. Era un prodigio del deporte. Jugaba al fútbol americano a tal nivel que el club Denver Broncos le ofreció un contrato profesional. Lo rechazó. En lugar del estadio, el escenario. En lugar de la pelota, el micrófono. Estudió en la Facultad de Música de la Universidad de Cincinnati, se convirtió en barítono y durante varios años construyó una carrera en el teatro. Cuando en 1967 lo invitaron a Bonanza, tenía 28 años. El creador del programa, David Dortort, lo había visto en el western Hombre con Paul Newman y llamó de inmediato a la gente. Es el tipo de actor que aparece en pantalla y ya no ves a nadie más, dijo. Un dato poco conocido. En 1967, cuando estalló un conflicto contractual entre Leonard Nimoy y los productores de Star Trek, los creadores del programa elaboraron una lista de candidatos en caso de que Nimoy se marchara. El nombre de David Canary figuraba en esa lista. La historia tomó otro rumbo. Nimoy se quedó, Canary se convirtió en Candy, y al parecer no lo lamentó. Candy Canaday apareció en el programa de 1967 a 1970. Luego se fue tras una disputa contractual, pero regresó en 1972, justo después de la inesperada muerte de Dan Blocker. Apareció en 76 episodios en total. Tras Bonanza, Canary encontró una nueva vida en las telenovelas. Desde 1983 interpretó a 2 personajes a la vez. Los mellizos Adam y Stuart Chandler en All My Children. Por ese trabajo, recibió 5 premios Daytime Emmy y fue nominado 16 veces. Pocos sabían que en sus últimos años, David Canary padecía demencia. La familia guardó el secreto durante mucho tiempo. El 16 de noviembre de 2015, falleció tranquilamente en una residencia especializada en Wilton, Connecticut.
Tenía 77 años, un hombre que pudo haber sido futbolista, que estuvo a punto de quedar entre los candidatos a ser Spock, y que se convirtió en el vaquero preferido del Ponderosa. Número 7. Mitch Vogel como Jamie Cartwright. Para 1970, Bonanza necesitaba sangre nueva. Lorne Greene era demasiado mayor para ser padre de Landon, que ya tenía 34 años. Los productores decidieron incorporar a la familia a un chico, un adolescente huérfano, que los Cartwright toman bajo su tutela, y encontraron al actor indicado casi por casualidad. Mitch Vogel nació el 17 de enero de 1956 en Alhambra, California. Tenía solo 14 años cuando obtuvo un papel regular en Bonanza, pero para ese momento ya era un actor experimentado. En 1968, con 12 años, apareció en la comedia Yours, Mine and Ours, junto a Lucille Ball y Henry Fonda, y en 1969 interpretó el papel principal en la adaptación de la novela de Faulkner Los Rateros, junto a Steve McQueen, y recibió una nominación al Globo de Oro como mejor actor de reparto. Con 13 años. McQueen, según el propio Mitch, lo trataba como a un hijo, lo invitaba a quedarse a dormir, se hizo amigo de su familia. No era solo una colaboración profesional, era una verdadera tutoría. En el rodaje de Bonanza, Mitch llegó a otra familia. Lorne Greene lo puso a prueba deliberadamente durante un ensayo, apartándose del guión, y quedó maravillado al ver que el chico no se desconcertó, sino que reaccionó de manera completamente orgánica a los cambios. Este no es un actor infantil corriente, dijo Greene. Es una persona con un don poco común. Dan Blocker y Michael Landon le gastaban bromas en el set. En una ocasión, pintaron un rostro caricaturesco sobre la cabeza calva de Blocker para que se quitara el sombrero en el momento justo, y todo el estudio se derrumbó de risa. Cuando Bonanza terminó en 1973, Mitch tenía 17 años. Durante algunos años siguió actuando, en películas de Disney, en La familia Ingalls junto a Landon, pero a los 22 tomó una decisión: suficiente. Se alejó del cine voluntariamente, sin escándalos ni arrepentimientos. Hoy Mitch Vogel tiene 70 años. Vive en el sur de California, canta en una banda de rock, dirige obras de teatro en un teatro comunitario de su iglesia y aparece ocasionalmente en convenciones de fans de Bonanza. Según datos de 2026, es uno de los dos protagonistas principales sobrevivientes del reparto original, junto a Tim Matheson. Ese chico huérfano del Ponderosa sigue vivo, y eso ya es en sí mismo toda una historia. Número 8. Tim Matheson como Griff King. La última temporada de Bonanza, 1972 a 1973, estuvo marcada por la desgracia. Dan Blocker falleció inesperadamente tras una operación de rutina. Los índices de audiencia se derrumbaron. La cadena NBC movió el programa a un horario impiadoso. Había que hacer algo, y los productores añadieron un nuevo personaje, un joven y atrevido expresidiario llamado Griff King, a quien Ben Cartwright toma bajo su protección. Tim Matheson nació el 31 de diciembre de 1947 en Glendale, California. Cuando llegó a Bonanza tenía 24 años, pero ya era un actor curtido. Había comenzado su carrera a los 13 en CBS y en 1964 había dado voz al personaje principal del serial animado Jonny Quest, un programa de culto que generaciones enteras de niños en toda América recuerdan hasta hoy. El Griff King del programa no llegó a desarrollarse del todo. Bonanza fue cancelada por NBC en noviembre de 1972, sin llegar a completar la última temporada. El personaje de Matheson quedó sin terminar de contar, pero Tim Matheson no se quedó en la sombra. En 1978 llegó la comedia Animal House con John Belushi, y Matheson, en el papel de Otter Stratton, se convirtió en símbolo del espíritu universitario rebelde de toda una generación. La película fue incluida en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos como obra de significación cultural. En los años 2000, interpretó al vicepresidente John Hoynes en El ala oeste de la Casa Blanca, un político complejo y ambicioso, y recibió 2 nominaciones al Emmy. Hoy Tim Matheson tiene 78 años. Continúa trabajando activamente. Desde 2019, actúa en la serie de Netflix Virgin River en el papel del médico local Vernon Mullins. Según datos de 2026,
es uno de los dos protagonistas principales del reparto original de Bonanza que siguen vivos. De todo el elenco original, solo él y Mitch Vogel llegaron hasta hoy. Número 9. Dan Blocker como Hoss Cartwright. Si Bonanza tenía un corazón, latía en el enorme pecho de este hombre. Dan Blocker nació el 10 de diciembre de 1928 en el pequeño pueblo texano de DeKalb, en el condado de Bowie. Al nacer, pesó casi 6 kilogramos. Fue un récord del condado de Bowie que, según dicen, sigue en pie. A los 12 años ya pesaba cerca de 100 kilos y medía 1,87 metros. Dan Blocker no era solo grande, era inteligente. El único del reparto principal de Bonanza que tenía el grado de maestría. Fue maestro de inglés y arte dramático en una escuela secundaria de Texas, luego en un 6º grado en Nuevo México. Después se mudó a California para trabajar en su doctorado en la UCLA. Fue precisamente en esa época cuando un director lo descubrió y le ofreció actuar. Incluso cuando Bonanza cobró impulso y el calendario de rodaje se volvió agotador, empezando a las 7 de la mañana, terminando a las 9 de la noche, 5 días a la semana, más de 30 episodios por año, Blocker tardó mucho en abandonar el sueño del doctorado. Solo cuando el programa se convirtió en el número 1 de la televisión estadounidense, aceptó definitivamente que la academia podía esperar. Hoss Cartwright fue concebido por los guionistas como un personaje afable y simple, grande y un poco tonto. Blocker lo transformó en algo completamente distinto. Su Hoss era bueno sin ser ingenuo, fuerte sin ser agresivo, gracioso sin humillarse. Se convirtió en el Cartwright favorito del público infantil, y los adultos veían en él lo que querrían ver en sí mismos, un hombre sin maldad. En 1963, Dan Blocker se convirtió en copropietario de la cadena de restaurantes Bonanza Steakhouse, y fue su imagen publicitaria bajo el personaje de Hoss. Al mismo tiempo actuó junto a Frank Sinatra en 2 películas. La vida, parecía, estaba en ascenso. El 13 de mayo de 1972, Dan Blocker entró al quirófano de una clínica de Los Ángeles para una extirpación de vesícula biliar, una operación de rutina, nada grave, pero tras la cirugía desarrolló un trombo en el pulmón, embolia. Los médicos no pudieron hacer nada. Tenía 43 años. La noticia de la muerte de Blocker sacudió al país. Bonanza intentó continuar sin Hoss, pero ya era un programa distinto. En el primer episodio de la 14ª temporada, el pequeño Joe dice en voz baja que Hoss murió intentando salvar a alguien de ahogarse, sin detalles, simplemente ya no está. Michael Landon confesó más tarde, cuando necesitaba llorar ante la cámara, pensaba en Dan Blocker, siempre. Número 10. Lorne Greene como Ben Cartwright era la voz a la que no se podía no creer. Un barítono profundo, sereno, seguro. El rostro de un padre, de ese padre que uno quisiera tener. En 2007, la revista especializada TV Guide situó a Ben Cartwright en el 2º lugar de su lista de los mejores padres televisivos de todos los tiempos, inmediatamente después de Cliff Huxtable de El Show de Bill Cosby. Lorne Greene nació el 12 de febrero de 1915 en Ottawa, Ontario, Canadá. Su nombre verdadero era Lion Hyman Greene. Era hijo de inmigrantes judíos rusos. En su juventud, se interesó por la ingeniería química en la Universidad Queen's, pero el teatro resultó ser más poderoso. Su extraordinaria voz encontró su primera vocación en la radio. Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el principal locutor de la radio pública canadiense, y por leer cada noche los partes de bajas en el frente, siempre con calma, siempre con dignidad, recibió los apodos de La Voz de Canadá y La Voz del Destino. Cuando en 1959 le ofrecieron un papel en el nuevo western de NBC, tenía 44 años. De inmediato se convirtió en la encarnación de lo que el público americano entendía por un verdadero hombre de familia. A mediados de los años 60, cuando Bonanza era el programa más popular de Estados Unidos, Greene grabó un álbum musical. Su balada Ringo, la historia de un forajido real del viejo oeste, llegó al número 1 de las listas de éxitos. Él mismo se reía. No sé qué me sorprende más, que cante o que a la gente le guste. Tras Bonanza, Lorne Greene no se retiró. En la miniserie Raíces 1977, interpretó al primer amo de Kunta Kinte. Se convirtió en el comandante Adama en el Battlestar Galactica original,
1978 a 1979. Otro papel de culto como patriarca, esta vez galáctico. Parecía que su vocación era ser padre, en pantalla y en la conciencia de los espectadores. En 1987, Lorne Greene participó en la conferencia de prensa de anuncio del telefilme Bonanza, The Next Generation, donde debía volver a interpretar a Ben Cartwright, pero poco antes del inicio del rodaje fue hospitalizado con una úlcera de estómago. En el hospital desarrolló una neumonía. El 11 de septiembre de 1987, Lorne Greene murió en Santa Mónica. Tenía 72 años. Número 11. Michael Landon como el pequeño Joe Cartwright. El último. El más joven, el más audaz, el más romántico, el más inquieto de los hermanos y el más conocido de todos los que alguna vez vivieron en el Ponderosa. Michael Landon nació el 31 de octubre de 1936 en el barrio de Forest Hills, Nueva York, con el nombre de Eugene Maurice Horowitz. Su padre era judío, su madre irlandesa y católica. La infancia fue difícil. Su madre padecía un trastorno mental, amenazaba con suicidarse, perseguía a su hijo. Una vez, el pequeño Eugene la salvó de ahogarse, a pesar de que él mismo no sabía nadar. Años después, convirtió ese episodio en un telefilme. La salvación llegó a través del atletismo. El lanzamiento de jabalina era tan bueno que obtuvo una beca deportiva en la Universidad del Sur de California. Pero una lesión de ligamentos truncó esos planes. Solo quedaba el cine. Eligió el seudónimo Michael Landon, literalmente al azar, de una guía telefónica. En 1957, actuó en la ya legendaria película de terror. Fui un hombre lobo adolescente que hasta hoy figura en las listas de los mejores trash horror de culto de América. Fue precisamente ese papel el que notó el productor David Dortort y lo invitó a Bonanza. En 1959, Landon tenía 22 años. El pequeño Joe Cartwright, apasionado, enamoradizo, siempre dispuesto a meterse en una pelea o enamorarse a primera vista, se convirtió en su alter ego en pantalla. Recibía más correo de fans que cualquier otro actor del serial, y lo aprovechó. Desde 1962 escribía guiones. Desde 1968 dirigía. Al final de Bonanza, Michael Landon ya no era solo un actor, sino un creador integral. Cuando en 1973 el programa terminó, creó uno nuevo de inmediato. La familia Ingalls, 1974 a 1983, no fue simplemente un éxito. Fue una saga familiar que el mundo entero vio, que educó a los niños y conmovió a los adultos. Landon ideó el programa, escribió la mayoría de los episodios, los dirigió y protagonizó. Después vino El Camino al Cielo, 1984 a 1989, donde interpretó a un ángel a prueba. Otro éxito. Otra historia moral sobre el amor y la humanidad. Apareció en la portada de TV Guide 22 veces, más que ningún otro actor, salvo Lucille Ball. En abril de 1991, estando en una estación de esquí en Utah, Michael Landon sintió un dolor agudo en el abdomen. Al regresar a casa, se hizo estudios. El diagnóstico fue una sentencia: cáncer de páncreas en estadio 4, inoperable, metástasis en los ganglios linfáticos y el hígado. El 9 de mayo de 1991, se presentó en The Tonight Show con Johnny Carson y le contó a toda América sobre su enfermedad. Hacía chistes, se reía, hablaba de la lucha, les pedía a sus seguidores que rezaran por él. El país se detuvo, se convirtió en símbolo del coraje ante una sentencia de muerte. El 1 de julio de 1991, Michael Landon falleció en Malibú. Tenía 54 años. Al funeral acudieron 500 personas, entre ellas el expresidente Ronald Reagan y su esposa Nancy. En su lápida está escrito: llegó a la vida con alegría, la vivió con generosidad, dejó un legado de amor y risas. El pequeño Joe Cartwright fue eternamente joven, ardiente, vivo, inagotable. Michael Landon fue así hasta el final, hasta el último momento, 14 temporadas. 431 episodios, el rancho Ponderosa, que existía solo en la pantalla, pero que en la memoria de millones de personas se convirtió en un hogar verdadero. Bonanza terminó hace mucho, pero las personas que la crearon no desaparecieron. Se transformaron en historias,
Historias sobre la fuerza y la debilidad, sobre las decisiones y el precio que se paga por ellas, sobre cómo a veces las personas más famosas del mundo cargan con tragedias que nadie conoce. Si este video los emocionó, suscríbanse al canal. Aquí hablamos de quienes recordamos, de las personas que formaron nuestra cultura y nuestra infancia, y escriban en los comentarios, ¿quién de los actores de Bonanza era su favorito? ¿Hoss, el pequeño Joe, el severo y sabio Ben? ¿O quizás el discreto Candy, que nunca llegó a ser Spock? Escriban, nos importa saberlo.